Abierta. Esta conferencia de prensa viene a brindarnos el gusto de salir a defender una herramienta democrática y que es el compendio del compromiso electoral que asumió el gobierno cuando salió tantas veces, y ustedes habrán sido testigos de las veces que recorrió el país tierra adentro, departamento por departamento y todas las zonas del interior. No importaba lo pequeñas que fueran, y con más razón, allí llegaba el candidato a presidente recogiendo las inquietudes ciudadanas. Eso dio lugar y emergió a un instrumento poderoso por lo que representa para el Uruguay, las oportunidades que abre y los problemas que vino a resolver. Cuando hablamos de la LUC como una ley popular por esta razón, porque no surge de un político en un escritorio, surge de la consulta popular. Es una ley con sentido común. Ustedes lo van a ir viendo en la medida en que nosotros vayamos desarrollando todos los contenidos que hoy se están cuestionando. Son contenidos simples, claros, que no se nos ocurre que pueda haber personas que tengan el interés en derogar cosas que le hacen bien a la gente y al país. Es una ley buena. Es una ley buena, ¿por qué motivo? Porque pasó de un borrador a un proyecto y pasó de ese proyecto a la ley a través de un proceso que es con la misma extensión que puede tener una ley de presupuesto, a quienes afirmaban que no tuvieron el tiempo de poder estudiarla. Y no fue así. Se recibieron más de 16 delegaciones y son de los 476 artículos de la LUC, solamente 70 se mantuvieron incambiados. El resto se fue modificando en base al debate político partidario. Quiere decir que a su vez el 52% de esa ley tuvo la mano levantada de la aprobación pluripartidaria, e incluso dentro de los artículos que se pretenden derogar hay 4 artículos que el Frente Amplio votó. Es como si ustedes llegaran a una negociación cuando, por ejemplo, van a hacer un negocio, bueno, bajo el precio, está bien, bueno, llegan a un acuerdo, necesitaría esto, llegan a un consenso. Y después que está firmado, se les ocurre revertirlo, dar la vuelta. Cuando tenemos una ley que a lo largo de su vigencia no ha dado motivos para decir que es una ley mala, no ha habido daño posible que represente y que afirme ninguno de los argumentos, nada de lo que se vaticinaba se está cumpliendo. Por eso es que nosotros decimos que es una ley buena. Y debería ser o sería defendible fácilmente, sola, por sí sola. ¿Y saben por qué no lo es? Porque ustedes dirán, pero bueno, si es popular, si tiene sentido común, si surge de la consulta del pueblo, si es un compromiso electoral asumido y recogido, entonces ¿cuál sería el problema? El problema es que se está faltando a la verdad. Y el problema es que falta honestidad intelectual y nos exige apresurar los tiempos. Nos exige abrir las hojas de cada uno de esos artículos para que la gente sepa con claridad de lo que se está hablando, porque falsedades hay muchas. Y crean ustedes que vamos a salir con muchísimo orgullo, con muchísimas ganas, porque en esto se nos va el futuro del Uruguay. Estamos en La Valleja, queremos lo mejor para nuestro departamento, pero lo mejor también para cada uno de ustedes depende de ese futuro del país, y el futuro del país, crean, que depende de la vigencia de la LUC y que se vote no oportunamente en el referéndum. Por eso, como diputada, damos bandera abierta para que todos los sectores que tengan interés en defender esta ley lo hagan. Van a salir los ediles con su propia institucionalidad, abriremos a todos los sectores del Partido Nacional y, por supuesto, también a la coalición. Ustedes saben, por ejemplo, que en materia de seguridad pública hemos venido durante 15 años donde en los mejores momentos del país, sin embargo, los delitos
aumentaron. Debería ser al revés, porque si los delitos son de alguna forma, tienen una causa social, no debería pasar que en los mejores momentos económicos del Uruguay los delitos ascendieran. Y sin embargo, era la principal preocupación de la ciudadanía, y hoy tenemos que esa preocupación principal ya ocupa está en el tercer lugar, cuando antes era la principal preocupación. Ha habido una franca disminución de los delitos, y cuando hablamos de disminución de los delitos, no estamos hablando de estadísticas. Cuando hablamos de disminución del número de homicidios, francamente estamos hablando de vidas que se evitaron perder. Y gracias a la LUC, lo decimos con toda propiedad, porque allí ha habido normas que vienen a respaldar el actuar policial, que no representan gatillo fácil. El número de delincuentes abatido no aumentó antes de la LUC y después de la LUC. Para que tengan una idea, en el segundo semestre de 2019 eran 16 delincuentes abatidos. Y en el segundo semestre 2020, post-LUC, fueron 13. Es decir, gatillo fácil no hay. Acá hay seguridad con certeza y con seguridad y Estado de Derecho, con seguridad jurídica. Lo que las normas vienen a hacer es a precisar, por ejemplo, un instrumento como la legítima defensa, a los efectos de que el policía tenga el respaldo, a los efectos de que el ciudadano también sepa que cuando la norma habla de dependencia, hogar y dependencia, ¿qué quiere decir dependencia? Bueno, la ley lo que hace es especificar dependencia que es en zona urbana, dependencia que es en zona suburbana o rural. Pero no se pierden las garantías, se van a exigir la misma racionalidad, la agresión ilegítima, la proporcionalidad, eso se mantiene. Ahora, lo que sí es que se le da también al policía la posibilidad de defendernos con esa tranquilidad, pero quien va a ponderar si efectivamente hubo legítima defensa o no va a ser la propia policía, va a ser el Poder Judicial y también la Fiscalía. Entonces es falso transmitir que acá se pierden garantías, y es falso generar la falsa oposición de propiedad y derecho a la vida o derecho a la integridad física. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que los delitos contra la propiedad están siendo cada vez más asociados a los delitos contra la integridad física, de manera que, protegiendo nosotros la propiedad, también estamos protegiendo la integridad física. Pero además tenemos que sacarnos de alguna forma, dejar de lado los prejuicios, y tenemos que pensar que la propiedad también es un derecho y que ya antes de la LUC estaba siendo protegido por la legítima defensa. Antes de la LUC también la ley decía persona o derechos, y esos derechos no son ni más ni menos que los que consagra la Constitución de la República, entre los cuales está la propiedad, pero no una propiedad ilegítima, propiedad legítimamente ganada por la persona con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación. Ustedes imagínense y pónganse en el lugar de que con su esfuerzo, con su sudor, con su trayectoria de trabajo, logran adquirir determinados bienes y de un día para otro, fruto de los delitos, se les arrebata. Obviamente que lo van a proteger. Pero además hay normas que surgen del sentido común. Una de las modificaciones que quieren derogar es no incluir a los concubinos, por ejemplo, dentro de las personas que excepcionan del hecho de no provocar al agresor en el caso por parte de quien se está defendiendo, ¿no? Eso pasa, es una excepción que se prevé para el parentesco en determinados grados, y bueno, no se tomaba en cuenta el concubino, y hoy sabemos que el concubino es una realidad de nuestra sociedad, ¿no? De hecho, esa norma que lo reconoce surge en el gobierno del Frente Amplio. Después, por ejemplo, derogar la LUC representa derogar delitos que se crean con la LUC, como por ejemplo el resistirse al arresto policial. Si hay una persona que está cometiendo un delito y hay otra, y esa persona
se resiste a su arresto, o hay otra que obstaculiza arrestar a esa persona, antes no era delito, hoy sí lo es. O la agresión al policía, antes no era delito y hoy sí es. No podemos dar el mensaje de que insultar, agredir, menoscabar es legítimo, porque no lo es. Ya sabemos que pasó en Montevideo y fue noticia, donde el ministro le dijo a la policía no hagan nada y se vandalizaron muchas vidrieras de Montevideo, de la avenida Montevideo, y había que mantener distancia y dejar hacer. La culpa no puede ser del ciudadano. La respuesta a la seguridad no puede ser no se vistan con determinadas marcas, no salgan con la cartera, no dejen la... Es decir, acá la fuerza policial tiene que ejercer la autoridad con firmeza. También tenemos que pensar que lo que quiere derogar aquellos detractores de la LUC, quieren derogar, por ejemplo, que la libertad anticipada ya ahora a través de la LUC no se aplica cuando son delitos gravísimos. Cuando hablamos, por ejemplo, de rapiñas, cuando hablamos de secuestros, cuando hablamos de copamientos, en esos casos no se aplica la libertad anticipada. ¿Qué quieren? ¿Qué quiere el Frente Amplio? ¿Quieren volver a las puertas de vaivén? Lo mismo, entran por un lado y salen enseguida. Lo mismo pasa con la minoridad. Lo que busca la LUC es que el régimen de semilibertad que se aplica a los menores, cuando son esta clase de delitos, no puedan tener ese beneficio del régimen de semilibertad, hasta por lo menos cumplida la mitad de la pena. O por ejemplo, la LUC lo que establece es que los antecedentes no se van a borrar cuando son delitos gravísimos como homicidio, como violación, como abuso sexual. Imaginen a un menor violando, cumple la mayoría de edad, sale en libertad y vuelve a violar. Y antes de la LUC era un primario, con la LUC ya no lo es. Las causas agravantes, el encubrimiento no era un agravante, por ejemplo, en determinados delitos, y por lo tanto de eso se privaban de poder tomar prueba a determinadas personas y con el señalamiento de que aquello, encubrir a alguien no tenía la mayor repercusión. Destruir las cárceles, generar un daño a las dependencias policiales, no estaba penado. La autoevasión, la fuga sin daño no estaba penado. Y sin embargo el sinsentido es que si una persona estaba en régimen de libertad transitoria y se fugaba, sí era penada. Entonces, con todo derecho, nosotros podemos pensar que si una persona está en la cárcel cumpliendo una pena y se fuga, aunque lo haga sin daño, también merece una pena adicional. El registro de personas. Hablan de que se quita garantía, que es menoscabar la libertad de la persona. No, es todo lo contrario, la LUC defiende la libertad de la persona. ¿Saben lo único que cambia en relación al registro de las personas cuando se encuentran en una situación de tener que requerirle su identidad porque se encuentran en una situación sospechosa? Bueno, en esos casos lo único que cambia es que no existe la posibilidad de esperar la orden del fiscal. La policía tiene que actuar y comunica después. Y se amplía de 2 a 4 horas el plazo para poder comunicar. Esa es la única diferencia. Entonces nosotros creemos realmente que el énfasis está en respaldar a esa autoridad policial y a quienes nos defienden, y que derechos humanos son los de todos, también los de las personas de bien que merecen y que sienten que están mejor protegidas. También en materia de economía, ganamos libertad, les decía, la posibilidad de cobrar nuestros honorarios, de cobrar nuestro sueldo, en efectivo también, dentro de sumas que son razonables. No se debilitan los controles, nada tiene que ver con el lavado de activos. Las normas sobre el lavado de activos se mantienen, pero crean que se perjudica la operativa comercial y negocial si no existe esa libertad, porque además era una norma centralista, que lo que hacía era desconocer que somos una población envejecida en el Uruguay, que hay muchas personas de edad paradas en un cajero automático y pidiendo al que está atrás
que le pongan la tarjeta y que le pongan su PIN para poder hacerse de su dinero. O personas que no tienen cajero automático en su pueblo y tienen que recorrer muchos kilómetros para poder hacerse de su dinero, y eso a su vez disminuye el dinero en su bolsillo y el rendimiento del mismo. Entonces, libertad económica, propiedad, por ejemplo, sobre el número de celular, la portabilidad numérica. ¿Qué es esto? Esto significa, y sabemos, que si tenemos una marca determinada, una empresa, la línea de celular, y cambiamos, perdemos nuestro número. A partir de la LUC, no. Pasamos a ser propietarios de nuestra identidad digital. Mañana ponemos nuestro número, cambiamos de empresa y nos llaman para un trabajo. ¿Y cómo nos ubican? Ya no lo tenemos. Y de esa forma, el que menos tiene, el que tiene que elegir aquella empresa que mejor servicio le ofrece por menos dinero, entonces eso es libertad de poder elegir. También la LUC pensó en los más débiles, libertad de elegir, por ejemplo, el régimen de aquella persona que puede pagarse un alquiler, pero no tiene garantías. No tiene una persona que ponga su nombre como fiador solidario, que es muy comprometido. ¿Cuántas personas hay que quedan embretadas por la suerte desfavorecida de la persona y no tienen cómo responderle como garantía? Acá la persona puede elegir el régimen de arrendamiento, puede elegir, y si elige que sigue totalmente vigente el régimen común proponiendo sus garantías, entonces los lanzamientos, el plazo de desalojo y lanzamiento será 1. Ahora, el debido equilibrio es entre el propietario y la persona que tiene la posibilidad de elegir no ofrecer una garantía. Ahora, el propietario tiene su garantía, son unos determinados plazos. Ahora, ¿qué pretenden los detractores del referéndum? Quieren quedarse con el régimen de que el propietario alquile sin garantías y no le quieren dar al propietario la tranquilidad de que si esa persona no cumple, se va en forma expresa. Pero la libertad de contratar está y cada uno elige el régimen que quiere. Si se tienen garantías, se puede seguir como hasta la LUC, pero con una gran ventaja: estudiantes que van a Montevideo, personas que no tienen garantías, personas que no tienen la posibilidad de pagar, por ejemplo, un seguro que les encarece el precio del alquiler. Y a su vez también los propietarios, que muchas veces estamos hablando de que con el fruto de su trabajo logran comprar una propiedad para poder complementar sus saberes de jubilación, por ejemplo, y por diferentes motivos no pueden hacerlo porque se encuentran con que para esa propiedad pequeña las personas que pueden acceder a ese alquiler no tienen la debida garantía. Adopciones. El régimen de adopciones lo pasamos a través de la LUC de un plazo máximo de 4 años a un plazo de 18 meses. Antes de la LUC, los niños que pasaban a las familias de acogida generaban lazos familiares fuertes. Imagínense lo que representa para una criatura que venga el INAU como autoridad administrativa y tenga la discrecionalidad de que solo por excepción puede disponer que esa misma familia puede conservar y adoptar a ese niño. Eso ya es posible con la LUC. Destraba esa situación, acelera los plazos y lo pone en manos de un imparcial como es el Poder Judicial, librando ese proceso de la mano discrecional de lo que es un jerarca de turno. Sí se solicitan, obviamente, los informes técnicos del INAU, pero eso no significa que la decisión esté allí. En materia de educación, sabemos muy bien los resultados lamentables que han existido en nuestro país en materia de educación, donde estamos ubicados en los peores niveles y donde nuestros alumnos y nuestros niños no salen con las competencias necesarias para poder vivir dignamente de su trabajo, las básicas. Mientras Chile, las personas de 20 años tienen un promedio de 85% de chicos que están con bachillerato completo, en el Uruguay tenemos apenas un 40% de esas personas. Entonces, esto exige cambiar la gobernanza de la educación, que esté la educación en manos de
aquellas autoridades que fueron electas por el pueblo a los efectos de definir las políticas educativas. Los sindicatos existen, pero para defender los intereses corporativos. Ahora, la política educativa nacional tiene que estar expresa en un compromiso nacional educativo que aquellos que integren el CODICEN por parte del Poder Ejecutivo deben suscribir. No es solamente decir estoy de acuerdo, suscribir. Y no es verdad que no haya participación de los docentes. Los docentes siguen teniendo su participación en el CODICEN. Tampoco es verdad que cuando se sustituye, eso sí, los consejos desconcentrados, eliminando burocracia, eliminando responsabilidades diluidas, eliminando o abreviando los tiempos, tampoco es verdad que los directores de aquellos consejos que se eliminaron tuvieran voz y voto en el CODICEN, solo tenían voz como la tienen ahora. Así que allí estamos con falsedades, se dicen muchas falsedades, por eso los convocamos a que exijan leer la norma, que exijan que les digan dónde está escrito, en qué artículo surge lo que ellos afirman como verdad, porque tenemos la herramienta, tenemos la ley para poder contradecirlo. Se llegó a decir que dejaba de ser obligatoria la enseñanza media superior, que no era obligatoria, se modificaba la edad para la obligatoriedad de la enseñanza, eliminando los 3 años. Nunca lo fue, partía y parte desde los 4 años, y la enseñanza media superior sigue siendo obligatoria. Entonces, alguien escribe mal los manuales, alguien los está asesorando erróneamente, porque cada cosa que dicen se cae sola y es rebatible. En la educación tenemos que poner el énfasis en las competencias, porque el énfasis y la centralidad está en los chiquilines, en los usuarios, en el alumnado. Lo toman como una pérdida el hecho de que se exija titulación para la efectividad de la carrera docente. Eso no es pérdida, eso es ganancia. No admiten que se considere en esa carrera docente como se exige la puntualidad, la asiduidad, el compromiso con el centro educativo. ¿Eso es negativo? No, eso es positivo. Esto no es contra la LUC, es una elección de medio tiempo, esto es contra el gobierno, un gobierno que viene siendo exitoso en su gestión. E insisto, si al gobierno se lo está atacando por gobernar bien, hay que seguir haciéndolo. El tiempo continúa, porque las necesidades de la gente no esperan. Y esto es también parte del concepto de ley de urgente consideración. Es pragmática, práctica, no es ideológica. Entonces la batalla la vamos a dar ahora, despejando dudas de la gente, con muchísimo gusto, pero con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Y crean que hay tiempo porque ni siquiera hoy están confirmadas. Suponemos que se van a confirmar esas firmas, pero no lo sabemos. Lo que sí, frente a la enorme cantidad de barbaridades que se vienen diciendo, adelantamos el paso. Defende tu libertad. Defende tu libertad.